En la noche del 31 de marzo de 1922, la granja Hinterkeck, situada entre Ingstadt y Schrobenhausen, a unos 70 kilómetros de Múnich, fue escenario de un horror inimaginable. Los cuerpos sin vida de la familia Gruber, junto con el de su criada, fueron hallados en circunstancias que desafiaban toda lógica. Andreas Gruber, el patriarca de 63 años, era conocido por su carácter violento y su fama poco halagüeña entre los vecinos. Se rumoreaba que había maltratado a su esposa e hijos, y los chismes apuntaban a una relación incestuosa con su hija Victoria, de 35 años. Los murmullos en el pueblo incluso insinuaban que Andreas era tanto padre como abuelo de Joseph, el pequeño de 2 años que era hijo de Victoria. Su celosía era tal que se decía que había prohibido a su hija volver a casarse. La familia Gruber, a excepción de Victoria, no gozaba de la simpatía del vecindario. Eran percibidos como personas hurañas y aisladas, lo que forjó un ambiente de desconfianza y aversión a su alrededor. 6 meses antes de los fatídicos eventos, una antigua criada dejó su puesto, alegando que había escuchado voces y pasos en el ático, así como otros ruidos inquietantes. La familia desestimó las inquietudes de la mujer, considerándolas producto de su imaginación. Sin embargo, días antes de la tragedia, Andreas reportó haber visto huellas extrañas en la nieve que parecían provenir de un bosque cercano y terminaban en la granja. Alarmado por la posibilidad de un intruso, inspeccionó la casa sin encontrar rastro alguno. Más tarde, esa misma noche, ruidos provenientes del ático lo despertaron, pero al investigar no halló nada fuera de lo normal. A la mañana siguiente, un periódico desconocido apareció en su pórtico, un detalle que generó más inquietud. Días después, un juego de llaves desapareció misteriosamente y durante la búsqueda, Andreas notó arañazos en la cerradura del cuarto de herramientas, como si alguien hubiera intentado forzarla. El 31 de marzo llegó a la granja una nueva criada, Maria Baumgartner, de 44 años. Desafortunadamente, esa sería su primera y última jornada de trabajo, ya que esa misma noche se desataría el horror. La desaparición de la familia no se hizo evidente hasta el 4 de abril, cuando amigos y conocidos comenzaron a preocuparse. La pequeña Cilia, de 7 años, faltaba a la escuela y la ausencia de Victoria, activa en el coro de la iglesia, no pasó desapercibida. A medida que el correo se acumulaba en la oficina postal, un cartero decidió acercarse a la propiedad. Sin embargo, su llamado no obtuvo respuesta. Un mecánico, Albert Hofner, pasó 5 horas en la granja reparando maquinaria, pero también afirmó no haber visto ni hablado con ningún miembro de la familia. Con el tiempo, la preocupación creció entre los vecinos, quienes decidieron investigar la situación. Al llegar a la granja, encontraron la casa desierta. La curiosidad los llevó a inspeccionar el granero, donde se toparon con la escalofriante revelación: los cuerpos sin vida de Andreas, su esposa Casilla, de 72 años, Victoria y su pequeña hija yacían en un silencio mortal, revelando así la magnitud de un crimen que permanecería en la memoria del pueblo para siempre. En el macabro hallazgo de la granja Hinterkeck, los cuerpos de la familia Gruber fueron encontrados apilados uno sobre otro, cubiertos con paja, en un acto que desbordaba horror. El pequeño Joseph, de apenas 2 años, yacía en su cuna, envuelto en una de las faldas de su madre, mientras que María, la criada, fue hallada sin vida en su cama, cubierta por sus propias sábanas. La escena era desgarradora y al descubrirla, los vecinos, aterrados, alertaron de inmediato a las autoridades. Cuando los investigadores del departamento de policía de Múnich llegaron a la granja, se encontraron con un panorama desolador. Varios curiosos habían invadido la escena del crimen, contaminando la evidencia crucial. Algunos incluso habían entrado a la cocina para consumir los alimentos de las víctimas, un acto de insensibilidad que complicó aún más la investigación. Al día siguiente, tras realizar las autopsias, se determinó que las víctimas habían fallecido a causa de traumatismos cráneoencefálicos, probablemente infligidos con un pico o una azuela. La policía teorizó que los asesinatos ocurrieron entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril, ya que la mayoría de las víctimas, excepto Victoria y Cilia, estaban vestidas con ropa de cama. El análisis de la escena reveló que las víctimas habían sido atraídas una por una hacia el granero. Se sospechaba que Victoria y su hija fueron las primeras en ser asesinadas, seguidas por los demás miembros de la familia, quienes probablemente salieron a investigar lo que había sucedido. Al examinar el cuerpo de Victoria, los forenses notaron que, aunque presentaba signos de haber sido estrangulada, esta no fue la causa de su muerte. Por otro lado, se supuso que todas las víctimas murieron instantáneamente,
excepto la anciana Casilla, quien mostraba signos de haber sobrevivido varias horas tras ser herida. Se encontraron mechones de su cabello enredados entre sus dedos, como si hubiera intentado aferrarse a la vida en medio del horror. Un aspecto peculiar de la investigación fue la decisión de la policía de enviar las cabezas de los fallecidos a Múnich para ser examinadas por clarividentes. Aunque este procedimiento fue considerado parte de la investigación, no se obtuvieron hallazgos relevantes. Con el tiempo, surgieron más detalles inquietantes. A pesar de que el crimen ocurrió el 31 de marzo, varios vecinos reportaron haber visto humo saliendo de la chimenea durante todo el fin de semana, lo que sugería que alguien había estado ocupando la casa después de la tragedia. Además, se descubrió que una de las camas parecía haber sido utilizada poco antes del hallazgo de los cuerpos, y los animales de la granja estaban bien alimentados, con las vacas recientemente ordeñadas. El perro de la familia, encontrado ladrando en el granero, presentaba signos de haber sido golpeado y estaba atado, lo que indicaba que el perpetrador había tomado medidas para evitar que el animal interfiriera. Inicialmente, la policía consideró que el crimen podría haber sido un robo, pero aunque faltaba algo de dinero, otros objetos de valor, como joyas y monedas de oro, permanecieron intactos. Un detalle aún más extraño fue que Victoria había vaciado su cuenta bancaria semanas antes, donando 700 marcos de oro a su iglesia. Nunca se supo a dónde fue a parar el resto del dinero, y debido a la falta de conexiones claras con el crimen, este aspecto no pudo ser utilizado como evidencia. La tragedia de la familia Gruber se convirtió en un enigma que dejó a la comunidad en estado de shock y a las autoridades sin respuestas. Si has llegado hasta aquí, te animo a que le des me gusta y te suscribas al canal para seguir disfrutando de contenido fascinante como este. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Tras descartar la teoría del robo, la policía de Múnich comenzó a considerar que el crimen que había conmocionado a la comunidad era de carácter pasional. En su búsqueda de posibles sospechosos, los investigadores se centraron en un hombre llamado Lawrence Schittbauer, quien había sido pretendiente de Victoria Gruber. Según varios testimonios, Victoria afirmaba que el pequeño Joseph era hijo de Lawrence. Sin embargo, los rumores en el pueblo sostenían que eso era falso y que, en realidad, el niño era fruto de una relación inapropiada entre Victoria y su propio padre, Andreas. La historia de la familia Gruber estaba plagada de escándalos. En 1914, se decía que Andreas y Victoria habían sido arrestados después de que una criada los viera manteniendo relaciones en el granero. Esta relación incestuosa alimentó las sospechas de que Lawrence Schittbauer había cometido los asesinatos en un ataque de celos. Semanas antes del crimen, Victoria había considerado demandar a Lawrence por pensión alimenticia, lo que llevó a la policía a pensar que él podría haber cometido el crimen para evitar la sentencia. Las contradicciones en las declaraciones de Lawrence solo aumentaron las sospechas. A pesar de haber negado su paternidad, poco después cambió de parecer y afirmó ser el padre de Joseph, solo para volver a desmentirlo más tarde. Cuando los vecinos encontraron los cuerpos, notaron que el perro de la familia se comportaba de manera agresiva hacia Lawrence, ladrándole insistentemente. Además, al llegar a la escena del crimen, se dieron cuenta de que Lawrence parecía conocer la granja con una precisión sospechosa y no mostró ninguna reacción al ver los cuerpos. Incluso llegó a moverlos, alegando que buscaba a su hijo. Estos comportamientos alarmaron a la policía, que decidió interrogar a Lawrence, pero lamentablemente no encontraron pruebas suficientes para incriminarlo. Con el tiempo, otro hombre, Carl Gabriel, apareció en el radar de la investigación. Se creía que Carl era el esposo de Victoria y supuestamente había muerto en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. Esto llevó a las autoridades a teorizar que Carl podría haber fingido su muerte para escapar de su esposa. Se sospechaba que, al enterarse del amorío entre Victoria y Lawrence, Carl habría decidido llevar a cabo los asesinatos. La teoría cobró fuerza cuando dos personas afirmaron haber conocido a un soldado ruso después de la Segunda Guerra Mundial que decía ser el asesino de la familia Gruber. Sin embargo, la mayoría de los camaradas de Carl aseguraron haberlo visto morir en la guerra, lo que hizo que la policía cuestionara la veracidad de esos testimonios. Un nuevo sospechoso apareció en la lista: Joseph Blé, conocido en el pueblo como el panadero loco. Blé había escapado de un hospital psiquiátrico en 1921
y se le consideraba el presunto culpable de un asesinato cometido en 1919. A pesar de que muchos testigos afirmaron haberlo visto, la policía nunca pudo localizarlo. Otras teorías apuntaron a grupos políticos extremistas que operaban en Alemania entre 1921 y 1933. Aunque no se encontró evidencia de que Andreas Gruber perteneciera a alguno de estos grupos, se especulaba que su casa podría haber servido como un punto de reunión o almacenamiento de armas. Esto aumentaba la posibilidad de que el crimen fuera una represalia. A medida que las teorías se acumulaban y ninguna conducía a una resolución, algunas personas comenzaron a formular la descabellada conclusión de que el crimen tenía una explicación paranormal. La tragedia de la familia Gruber continuaba sin resolverse, dejando a la comunidad sumida en la incertidumbre y el horror. A lo largo de los años, la tragedia de la familia Gruber en la granja Hinterkeg fue objeto de especulación y misterio. Algunos habitantes del pueblo, ante los ruidos extraños, los pasos y otros fenómenos inexplicables que sucedieron en la granja, llegaron a la conclusión de que todo ello era obra de una fuerza sobrenatural vengativa. Sin embargo, estas teorías, aunque fascinantes, nunca fueron tomadas en serio por las autoridades, que se enfrentaban a la falta de pistas concretas. Después de un prolongado periodo de investigación sin resultados, las autoridades decidieron dar sepultura a las 6 víctimas en un cementerio de Weiden, donde también se erigió un monumento en su memoria. Tristemente, los cuerpos tuvieron que ser enterrados sin sus cabezas, ya que éstas se habían extraviado durante los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. La demolición de la granja Hinterkeg en 1923 marcó el final de un capítulo oscuro, aunque el recuerdo del horror persistió en la memoria colectiva de la comunidad. A más de un siglo de los horribles sucesos en la granja Hinterkeg, es poco probable que el caso se resuelva. La historia de la familia Gruber ha quedado atrapada en el limbo de la especulación y la tragedia, recordándonos la fragilidad de la vida y el impacto duradero que un acto violento puede tener en una comunidad. La falta de respuestas ha alimentado el interés por el caso, convirtiéndolo en una leyenda que perdura en el tiempo, un recordatorio de que hay misterios que pueden nunca ser esclarecidos. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete